Por el bautismo habéis sido sepultados con Cristo, y con Él ha sido resucitado, porque habéis creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Vamos a orar en esta Eucaristía por Yanmelis Paredes y por la salud de Giancarlos. Oramos por estos dos enfermos. Te invitamos cada día a dejar tus intenciones en los comentarios para que podamos orar por cada una de sus intenciones. Con estas intenciones decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado con la muerte y resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bautismo hace participar de la vida de Cristo a los que creen en ti, protégenos, Señor, de los engaños del enemigo, para que podamos conservar fielmente el don de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Levantaron y lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida estaba cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó.
Llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 115 respondemos todos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Todos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. Todos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Todos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios sigue la secuencia, pero en este caso ya nosotros nos vamos dando cuenta la actitud de los discípulos. ¿Cuál es la actitud de los discípulos? La actitud de los discípulos es de rechazo. La actitud de los discípulos es de murmuración. Y cuidado, porque nosotros podemos caer cada día en estas cosas. Nosotros escuchamos todos los días la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene vida eterna. O la palabra de Jesucristo es vida eterna. Y ahorita estamos viviendo en este tiempo de cuarentena, de pandemia a causa de esta enfermedad. Solamente escuchamos su palabra y no recibimos la Eucaristía. Pero nosotros sabemos y estamos conscientes que escuchando la palabra de Dios podemos alcanzar la vida eterna. Porque las palabras de Jesús son palabras
de espíritu y vida, y Él tiene palabra de vida eterna. Eso nosotros los encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 63 al 68. Y cada día nosotros tenemos que esforzarnos más por escuchar la palabra de Dios, no para murmurar, no para ser intolerantes, sino al contrario, es para cambiar. Por eso, habiendo escuchado el día de ayer el Evangelio de San Juan, hoy nos continúa diciendo: muchos de los discípulos de Jesús, ustedes y yo somos discípulos por medio del sacramento del bautismo, y muchos hablamos al oír las palabras de Jesús. Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Ustedes y yo no estamos acostumbrados a que Jesús nos diga las cosas en la cara, porque cuando Jesús comienza a decirnos el pecado en el que nosotros vivimos, no nos agrada. Entonces decimos: esa palabra no me agrada, ese curita lo que está diciendo no me agrada. Pero no es el cura, es Jesús que por medio de su palabra nos va diciendo las cosas. Por eso a los hermanos protestantes no les gusta lo que se predica en la Iglesia Católica. No les gusta cuando se habla de la Eucaristía. Ellos dicen: es un modo de hablar intolerable. ¿Quién puede admitir eso? De que la Eucaristía es la que nos da vida eterna. A ellos no les agrada esta idea. Y muchos cristianos tampoco les agrada la idea. Por ejemplo, en el sacramento de la confesión. ¿Para qué me tengo que confesar? ¿Por qué tengo que confesarme? No me agrada la idea. Y aunque Jesús me lo está diciendo, aunque Jesús deja emisarios, aunque Jesús deja servidores para obtener el perdón y la salvación de sus almas, muchas veces no queremos admitir las cosas de Dios, sino que somos intolerables ante las cosas de Dios, ante los beneficios que Él nos deja. Por eso Jesús se da cuenta que sus discípulos murmuran. Ninguno de los discípulos es capaz de decírselo al Señor. Nosotros no somos capaces, aunque no queremos aceptar, pero no somos capaces tampoco de decirle las cosas a Jesús. Siempre andamos murmurando. ¿Y qué significa la murmuración? Hablar en voz baja y diciéndole al otro lo que a mí no me parece de aquel. Y eso es lo que están haciendo los discípulos. Los discípulos están murmurando de Jesús. Muchos de los discípulos, muchos de los cristianos católicos murmuran porque hoy no tenemos la Eucaristía, porque hoy las iglesias están cerradas. Hay discípulos que son intolerables, hay discípulos que no están escuchando la palabra de Dios, hay discípulos que no entienden y no quieren admitir esta cosa. Por eso Jesús nos dice la palabra que Jesús se da cuenta de que hay discípulos que se están murmurando, que están hablando, que están comentando y que están diciendo. ¿Y qué dice Jesús? Jesús les dice a esos discípulos: ¿esto los escandaliza? ¿A ustedes los escandaliza que la iglesia esté cerrada? ¿Qué tipo de discípulo eres? Porque Jesús nos está diciendo a nosotros que su palabra, que escuchándola, que aprendiendo de Dios, nosotros podemos obtener la vida eterna. Mientras pasa todo esto, mientras no podemos comulgar, nosotros tenemos que escuchar. Y dice Jesús: ¿esto los escandaliza? Porque la iglesia en este tiempo está cerrada. Por eso nos hace otra pregunta: ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué no murmurarían los cristianos? ¿Qué no murmurarían los católicos? Y días atrás decíamos: lo que estamos viviendo en esta cuarentena es lo que vivieron las primeras comunidades. Celebraban la misa a escondidas. Hoy no la celebramos a escondidas, pero sí la celebramos a puertas cerradas. Es decir, para mantener a la iglesia. Y Jesús nos está diciendo a nosotros: ¿esto los escandaliza? Pues no debiera escandalizar a ningún cristiano, porque el cristiano católico sabe que la palabra de Dios nos da vida eterna.
Así como la Eucaristía, el pan y el vino nos da la vida eterna, su palabra también tiene el mismo efecto y que ustedes y yo tenemos que comprender. Por eso Jesús nos va a decir, el Espíritu es quien da vida. Y por eso decíamos anteriormente, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra es la que nos da vida, el Espíritu es quien da vida. Y si la palabra de Dios es eso, pues nosotros tenemos que creer. El Espíritu es quien da la vida. ¿De qué vida nos habla Jesús? De la vida eterna. La carne para nada aprovecha. El hombre es un ser carnal y un ser espiritual, pero que lo único que lo lleva a alcanzar la vida eterna es la vida en el Espíritu. Porque la carne nos lleva a nosotros ¿a qué? A pecar. Tenemos las tentaciones y nosotros muchas veces caemos en ese pecado. Y el Señor por eso nos está diciendo a nosotros, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Escuchemos bien lo que Jesús nos está diciendo. Su palabra es espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Nosotros sabiendo ya que entonces, escuchando la palabra de Dios, podemos también alcanzar la vida eterna, Jesús nos está diciendo, aunque a pesar ustedes han escuchado, todavía algunos no están creyendo. Porque están pensando que solamente podemos alcanzar la vida eterna es con la Eucaristía. Como queriendo decir, la palabra de Dios no nos da la vida eterna, y Jesús nos lo deja muy claramente. La palabra que les he dicho son espíritu y vida. El escucha del Evangelio de cada día nos llena a nosotros de espíritu y de vida. Pero algunos están murmurando porque no pueden comulgar. No solamente la Eucaristía, sino la palabra también. Y cuando nosotros recibimos las dos cosas en la Santa Misa, que algún día lo volveremos a hacer, pues será más vida eterna para nosotros. Pero mientras tanto nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y Jesús nos va a decir a nosotros, el hombre prudente es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Los cristianos católicos solamente se estaban quedando con recibir la Eucaristía. Porque Jesús nos lo está diciendo, la Eucaristía es la que nos da la vida eterna. ¿Cuántos católicos no van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica? No, padre, es que no me da tiempo por el trabajo. Padre, es que yo tengo que hacer así porque si yo soy diferente, entonces me echo a los demás de enemigos. Y hoy la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que meditar, que nosotros tenemos que hacer caso, que nosotros tenemos que escuchar, aprender de Él para poner en práctica. Pues que la palabra de Dios se renueve en estos días. Por algo Dios deja la cuarentena, por algo Dios deja que esta enfermedad nos lleve a nuestros hogares, para que meditemos cada día como familia la palabra de Dios. Yo sé que mucha gente todavía pierde el tiempo en su casa, nunca lee la palabra de Dios porque vive ocupado viendo televisión, jugando, trabajando, pero se olvida de lo esencial. Acuérdese de lo que dice Jesús, el Espíritu es quien da vida y la carne para nada aprovecha. Y la gente se preocupa más en este mundo por su cuerpo que por su espíritu. Y todo esto pasa para que se muestren las obras de Dios. Y en este caso es en la palabra de Dios. Pues que nosotros aprendamos con lo que nos está diciendo Jesús. Porque Jesús en efecto conoce desde el principio quienes creen y quienes no creen. Jesús sabe quién cree y Jesús sabe quién lo va a traicionar. Pues que nosotros aprendamos a escuchar la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros seamos verdaderos discípulos. Hoy día la iglesia nos está enseñando y por eso por los medios de comunicación se lleva hasta ustedes la palabra de Dios. Se lleva la vida, el ejemplo de los santos. Se lleva el libro de los salmos. Se lleva el rezo del Regina. Para que nosotros aprendamos. ¿Cuántos cristianos católicos no saben rezar ni siquiera el Regina, la oración a María? ¿Cuántos cristianos católicos no saben rezar el Ángelus?
y aún así dice ser católico, y aún así dice, es que yo amo a María, pero no reza nada. ¿Creen que solamente con rezar el Dios te salve es amar a María? No, es aprender de ella, es practicar las obras, es lo que Jesús nos enseña cada día. Y María siempre nos va a llevar hasta Jesús diciendo, hagan lo que Él les diga. ¿Qué nos está diciendo Jesús hoy? Que tenemos que creer en su palabra, porque su palabra es vida. Y Él ya conoce lo que cree y Él ya conoce a los que lo van a traicionar. Por eso los discípulos entonces se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Cuando Jesús nos dice la verdad, que sabe que los discípulos murmuran, cuando Jesús nos dice a nosotros la verdad, que somos intolerables, cuando Jesús nos dice que nosotros estamos pendientes de las cosas vanas de este mundo, los discípulos se comienzan a alejar. Ya no quieren andar con Él, se echan para atrás. ¿Por qué? Porque Jesús le dice esto a todos. Jesús le dice esto a todos. Y nosotros tenemos que buscar en la vida eterna, no echarnos para atrás, sino tener la actitud de Pedro. Por eso Jesús le dice a los 12, también ustedes si quieren dejarme, lo podemos hacer, dejar a Jesús. No podemos seguirlo, es nuestra decisión. Por eso Jesús le dice, ¿también ustedes quieren dejarme? La respuesta tenemos que saberla dar, porque Pedro es un hombre sabio y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Recuerde lo que nos dice Pedro también a nosotros. El hombre cristiano, el hombre católico sabe que la palabra de Jesús tiene vida eterna. Por eso entonces en nuestro hogar debemos leer la palabra de Dios. ¿Lo escuchamos por los medios de comunicación social? Sí. Por muchos sacerdotes que están en las redes sociales, sí, pero yo también en mi casa, por mi propia cuenta, tengo que leer la palabra de Dios. Como lo decíamos ayer, cuando leíamos, tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta, porque Pedro sabe que la palabra de Dios es vida eterna, y sabiendo que es vida, nosotros vamos a creer. Y creyendo sabemos que Jesucristo es el Santo de Dios. Por eso nosotros estamos llamados a la santidad. Cuando se muestran el ejemplo de los santos, no es para decir, ay, él fue santo, no, es para decir que yo también puedo alcanzar la santidad mediante la escucha de la palabra, para que así yo creyendo pueda encontrarme con Dios para la vida eterna. Pues que nos esforcemos cada día en leer esa palabra, para que el día en que podamos comulgar en la Eucaristía, podamos obtener completamente siempre la vida eterna. Amén. Hermanos, partícipe de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo, inaugurado en la Pascua del Señor, diciéndole confiadamente, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, por Yannelis Paredes, Giancarlos, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar, nunca roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que así,
lo que hemos recibido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora hacemos la presentación del pan y del vino. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, y que este sea hoy nuestro sacrificio agradable a ti, Señor, Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, en tu bondad los dones que te presentamos, y concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la fidelidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sáname, Señor, lléname de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sáname, Señor, y lléname de ti, Señor. Cristo se entregó por nosotros.
Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente del COVID-19, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo guarde para nosotros nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Padre, te ruego por aquellos que creerán en mí, para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.